Hoy, para nuestra serie de entrevistas, continuamos nuestra exploración de aprendizajes directamente desde América Latina, sobre el Frente Amplio, en esta ocasión desde un nuevo ángulo. Hoy, en concreto, hablaremos de una iniciativa tremendamente interesante que surge en respuesta a algunos de los retos que aparecen en el Frente Amplio, debido a su larga trayectoria de más de 50 años, como las complejidades del mismo por la gran diversidad y la cantidad de entidades, comisiones de base, organizaciones y partidos con los que opera. Hoy tendremos el enorme placer de conversar con Andrea Polaro, que se une a nosotras desde Uruguay como fundadora de las redes Frente Amplistas. Andrea, tú tienes una trayectoria de militancia política desde los 13 años. Empiezas durante la dictadura militar cuando te afilias a un partido político, en concreto las Juventudes Comunistas. Tu trayectoria y compromiso político social ha ido variando a lo largo del tiempo y es de una riqueza fascinante, como por ejemplo el Laboratorio de Innovación Ciudadana y ahora estás Innovation Track. Siento una enorme inspiración por tu trayectoria, Andrea. Para la conversación de hoy nos vamos a centrar en tu participación en las redes Frente Amplistas, formadas en el año 2002 en concreto, cuando un grupo de militantes de izquierda, afines al Frente Amplio, decidís darle un nuevo aire. Entonces, para ello, Andrea, ¿qué te parece si empezamos, si nos explicas desde tu experiencia personal como fundadora de las redes Frente Amplistas, qué son las redes y cómo surgieron? Nos gustaría centrarnos para ello en los retos que identificasteis en el Frente Amplio para el surgimiento, ¿no? Y qué fue lo que os impulsaron a desarrollar esta iniciativa. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias. Siempre es un gusto hablar con ustedes. También son fuente de inspiración porque cuando uno conversa, digamos, eso es un poco lo que nos falta, ¿no? La conversación. Cuando uno conversa, entiende las preguntas, puede como repensarse, puede, ¿no? Y eso creo que es buenísimo. Porque vos ahora me traes a las redes del 2002, imagínate. Cuando nos fundamos en el 2002, este, bueno, fue la crisis social, la crisis económica, una crisis muy, muy importante y se incidió en toda la base de Uruguay, ¿no? O sea, en las escuelas, los niños dejaban de ir a estudiar, en los comedores, en la gente quedaba sin trabajo, o sea, era una crisis, realmente fue de las más importantes que vivimos. Y en ese momento, un grupo de ex militantes de partidos que, así como yo, también venían del mismo lugar de militancia, un compromiso importante grande, gente que había estado presa, gente que había vivido la dictadura desde otros ángulos, naturalmente sintió que tenía algo que hacer. Digamos, no podía pasar que estuviéramos en esa situación y nosotros no estuviéramos haciendo nada. Entonces fundamos el movimiento de las redes Frente Amplistas. Las redes Frente Amplistas ahí, lo que hicimos fue empezar a apoyar a algunas organizaciones de base, empezamos también a organizarnos de cara a lo que eran las elecciones del 2004, que ganó el Frente Amplio en primera vuelta, eh, y a organizarnos con una forma de militancia un poco diferente, que era lo que nosotros sentíamos que teníamos que aportar, que era una militancia que no tuviera que ver con ese no sé, como eso de ser militante, qué es ser de izquierda, ¿no? ¿Qué quiere decir? Como que parece que tiene que ser algo súper pesado, súper... Nosotros tratamos de alivianarlo sin dejar de ser ni de izquierda, ni consciente, ¿no? O sea, tratamos Ujú. solo de proponer otro tipo de actividades. Y ahí, en ese otro tipo de actividades que hacíamos, digamos, en ese momento, obviamente en ese momento o sea, estamos hablando del 2002, ¿no? Las redes sociales ni existían. O sea, en ese momento teníamos como que otras formas de organización. Y, y nada, yo lo recuerdo como con mucho cariño, lo recuerdo también con mucho compromiso, eh, con mucho, con mucha proyección de lo que pensábamos. Eh, y las redes en realidad explotaron en la campaña siguiente.
En el 2004 se gana gobierno, asume en el 2005 Tabaré Vázquez, ganan primera vuelta. Por primera vez la izquierda gana un gobierno nacional, porque bueno, nosotros tenemos el hecho de haber ganado ya gobiernos departamentales. De hecho, Montevideo lleva más de 35 años gobernando de izquierda. El primer intendente de Montevideo fue Tabaré Vázquez, que fue el que ganó después en las elecciones nacionales en el 2005, un gran dirigente y un gran estadista, realmente. Estábamos todos muy orgullosos de tener a Tabaré como nuestro presidente. Ujú. En fin, estas cosas pasan. Y las redes después explotamos al siguiente, digamos, ahí nos organizamos, seguimos haciendo cosas, porque nosotros nunca nos quedamos quietos, pero explotamos al siguiente periodo, que fue en la elección de Mujica. Ahí explotamos. Y explotamos por una razón sencilla, porque en ese momento el Frente Amplio estaba convencidísimo que naturalmente iba a ganar en la elección, ¿no? En la siguiente elección, porque habíamos hecho las cosas tan bien, y era cierto que habíamos hecho las cosas tan bien. Habíamos bajado la pobreza, habíamos mejorado, ¿no?, los índices de desempleo, habíamos instalado un Ministerio de Desarrollo Social que no existía, habíamos hecho muchísimas cosas muy, muy bien. Pero nosotros sentíamos que queríamos hacer más, y yo siempre digo, las redes son un movimiento que en realidad existe porque hacen, yo le digo efecto diapasón, que nunca sé si existe, una cosa que inventé yo, que es como que nosotros sentíamos algo, que lo sentíamos por otro lado, que no era el oído, era como por otro lado, que estaba pasando algo. Y hicimos una convocatoria junto con un grupo de jóvenes a hacer un apoyo al Frente Amplio, y esa convocatoria se desbordó de gente que quiso ir a apoyar al gobierno del Frente Amplio. Y el Frente Amplio estaba, al mismo tiempo que nosotros hacíamos eso, el Frente Amplio llamaba a la estructura, ¿no? Llamaba a no ir porque no sabían quiénes eran, que convocaban, o llamaba, ¿no? Había como una cuestión de cómo puede ser que yo, que soy del partido, no tenga el control sobre esto. Y yo siempre digo que Pepe es una figura central en todo esto, porque Pepe es un bicho político increíble, ¿no? A él le avisamos y fue. Entonces Pepe solamente pasó por donde nosotros estábamos, ocupamos la Rambla, nosotros tenemos una Rambla sobre la costa, digamos, ¿no? Para nosotros es una Rambla. eh, y Pepe pasó por ahí, nos saludó, y eso ya le dio como un manto de, bueno, esto no está tan mal. Obviamente después pasamos situaciones ridículas, absolutamente, de que nos llamaran, nos preguntaran quiénes, en el Frente Amplio, ¿no?, quiénes éramos, de dónde habíamos salido. Y ahí sí ya habían empezado las redes sociales. Mm. Nosotros ahí ya nos empezábamos a organizar en las redes sociales, y ahí era gracioso porque el Frente Amplio nos llamaba, nos preguntaba todas esas cosas, y nosotros íbamos siempre en grupos distintos, ¿no? No sé, iba alguien que tenía 20 años, alguien que tenía 30, alguien que tenía 60, y ahí le explicábamos al Frente Amplio que nosotros manejábamos grupos, no sé, de Facebook de 20.000 personas, y era como que no podían creer que estuviéramos en sus alcances. Y nos empezó a pasar que empezamos a proponer acciones para hacer la campaña electoral por fuera de las acciones que proponía la fuerza política. Pero no lo hacíamos para ir en contra, lo hacíamos porque nosotros sabíamos que podíamos sumar desde otro lado. Entonces, si la fórmula presidencial iba hacia el este del Uruguay, nosotros íbamos hacia el oeste. Y recorrimos todo el Uruguay con eso. Eso fue como un momento bastante, hasta hoy el Frente Amplio lo tomó y lo sigue haciendo,
como un momento bastante importante en lo afectivo, porque nosotros logramos unir la afectividad a la política. Y para eso, ¿qué hicimos? Bueno, convocamos a las personas a traer su bandera que significaba su bandera que había tenido en la dictadura, su bandera que había tenido en el liceo, o su bandera que había hecho en la cárcel, yo qué sé, era como... Y con todas esas banderas construimos una bandera de más de 1 kilómetro. Esa bandera la paseamos por todo Uruguay, y le llamábamos el banderazo. Conseguimos que nos prestaran, que el Frente Amplio nos financiara un ómnibus, y con eso hicimos la campaña electoral, pero con esa lógica de ir al costado, digamos, de nosotros sumábamos otra cosa. Así que eso estuvo muy bien. Fue un momento muy, muy efusivo y muy importante, porque ahí fue como que nos consolidamos como un movimiento. Y también teníamos algunas premisas, ¿no? Que era que nosotros no aspirábamos a cargos políticos, y las decíamos. Nosotros no aspirábamos a cargos políticos, nosotros nos financiamos con nuestros recursos o generamos recursos propios. Perdón. Y también nosotros queremos que el Frente Amplio gane y queremos aportar desde este lugar, pero sabemos que nosotros estamos y aparecemos y desaparecemos. No nos interesa otra cosa. No somos parte de sectores ni de grupos. Eso es lo que cambió un poco, pensando Pues, en las redes de esta época, las de ahora. mm, Porque justo ayer largamos. Lo otro es que nosotros no apoyamos ningún candidato en las internas o en el movimiento de las redes frente amplistas, ¿no? Después, eso fue la campaña de Pepe, que explotamos un montón, que estuvimos realmente muy, muy presentes. Después vino la segunda campaña de Tabaré, también estuvimos. Ahí ya cambiamos lo de la bandera, ya no era la bandera del Frente Amplio, hicimos la bandera de Uruguay. Hicimos, perdonen, hicimos una cosa para mí maravillosa hicimos una marcha que se llamó la Marcha Atrás, que era en ese momento de gobierno. Nosotros no queríamos dar marcha atrás a lo que se había ganado, ¿no? Y entonces hicimos una marcha donde le propusimos a la gente caminar para atrás. Y primero la ensayamos, la fuimos a practicar, a ver cuánto era que uno podía caminar para atrás. Y cuando lo convocamos y lo hicimos, era gracioso porque la gente no paraba de caminar para atrás. Y nosotros necesitábamos que la gente se diera vuelta. Y la gente seguía marchando. En ese momento, de las cosas más lindas, digamos, que tenía lo de las redes, era que la gente te decía, yo soy de las redes y tal cosa, ¿no? Y yo me identifico con las redes o sea, nosotros no teníamos ninguna, claro que había un núcleo que llamaba, nada es espontáneo. Claro que había un grupo que llamaba a las movilizaciones, que las pensaba, que eso, iba a ensayar la marcha antes de hacerla para ver si se podía hacer, pero después nos desbordaba. Y nosotros eso no lo podíamos controlar. Y estaba bárbaro que pasara, eso fue lo más lindo que nos pasó. que- Que uno pudiera resonar con lo que la gente sentía o pensaba y que en las convocatorias las personas se sintieran identificadas y fueran. Entonces, cuando uno buscaba, bueno, ¿quiénes son los que están acá? Bueno, sí, algunos podíamos identificar quiénes eran, pero otros no. Y estaba genial. bueno, vamos a continuar posteriormente indagando en esas tácticas y esa forma de organizarse y esas estrategias, pero primero quería, si nos puedes decir alguna cosita más sobre la evolución de la relación con el Frente Amplio. Has comentado algo sobre cómo era en 2002 y cómo fue evolucionando un poco, y actualmente cómo os articuláis. ¿Ha cambiado algo
¿O sigue siendo...? No, sí, o sea, cambió el Frente Amplio, cambiamos nosotros también, ¿eh? Cambió el Frente Amplio. El Frente Amplio después de eso, obvio que nos reconocía, que éramos unos actores más, pero a nosotros no nos interesaba estar ahí. O sea, ¿cómo decirle? Nosotros éramos parte de un movimiento que lo que quería era aportar al Frente Amplio, pero no nos interesaba estar o sea, nosotros no éramos un sector, por lo tanto no tenía lógica estar en una mesa de sectores políticos. No éramos parte de un comité de base, tampoco tenía lógica estar en la mesa que representa a los comités de base. Nosotros simplemente tomábamos, por ejemplo, no sé, ahora qué hacemos. El Frente Amplio tiene un programa único. Nosotros pensamos que el programa tiene que llegar a todo el mundo lo más posible y generamos un chatbot para que uno pueda llegar al programa de forma sencilla y rápida. Obviamente esta vez, ahora, nos criticaron porque hicimos esto, porque tomamos el programa. Imagínate que si alguien toma el programa, o sea, una pavada, porque pues yo tomo el programa y hago lo que quiero, ¿no? Si está publicado. Siempre hay como un poquito de resistencia, pero mucho menos, mucho menos. De hecho, las relaciones con los presidentes del Frente Amplio después, ya sea con la presidenta cuando estuvo con Mónica Xavier o con Javier Miranda o con Pereira ahora, ya, digamos, cambió todo, nos llevamos bien y después también nos llevamos bien. Solo que al principio sorprendió, porque era gente quienes son, ¿no? ¿Cómo puede ser que yo no los tenga en el marco de mis organizaciones? Pero no, ahora nos llevamos bien. Solo que igual nosotros, a mí no me interesa nada estar cerca de la estructura del Frente Amplio. La respeto, me parece que es más que necesaria, que buenísimo que compañeros y compañeras estén ahí, pero yo hago otra cosa. Entonces, como parece, como dices Andrea, que uno de los retos han sido, pues desde los inicios de las redes, ¿no? Que el Frente Amplio tenía como esta desconfianza de quién son estos, entonces el caso que fue poco Pepe que catalizó y dijo, no, aquí hay potencial, ¿no? Entonces, y también parece que hubo un momento también en que el Frente Amplio perdió la parte del movimiento, ¿no? De parte del movimiento, y parece que las redes frente amplistas fueron las que dieron esta cualidad de movimiento otra vez al Frente Amplio, ¿no? Y ¿cuál ha sido vuestro reto y aprendizaje para realmente aportar esa calidad al partido, ¿no? ¿Cómo lo habéis hecho? ¿Qué retos habéis encontrado? Pues claro, es lo que dices, no nos interesa estar en el partido, ¿no? Nosotros queremos seguir siendo movimiento, pero trabajando en paralelo, aportándole esa calidad de movimiento al Frente Amplio, ¿no? Me parece que esa es vuestra motivación, ¿no? Pero también vuestro reto, ¿no? Sí. Sí, a ver, nosotros también hicimos muchas cosas, así como hicimos esas actividades masivas, no sé, cosas, no sé, un día le festejamos en América Latina se festejan los 15 años, ¿no? De las mujeres. Cuando cumplen 15 se hace una fiesta especial. No sé. Y un día le festejamos los 15 años al Frente Amplio, al gobierno, a los 15 años de gobierno. Y lo festejamos con todo, ¿no? Vestidos de fiesta, con regalos, con baile, con todo lo que hay en un cumpleaños 15, con souvenir, Y esa era nuestra forma de hacer política. O sea, tomar un tema y transformarlo en algo en que la gente vaya, esté bien, tenga sentido que vaya, sea parte de eso. Nosotros no cerrábamos nunca todo, porque, por ejemplo, ahí la gente llevaba los regalos, no sé, llevaba las tortas, ¿no? Tenía algo que hacer y sentirse importante. Después, en algún otro momento, hicimos otro evento que se llamó como la entrega de armas, porque, bueno, hubo una circunstancia política en la que se había eh, como planteado que el Frente Amplio estaba implicado en algo de un arsenal de armas que se había encontrado.
y entonces llamamos a que la gente entregara las armas, y las armas que la gente llevaba eran grandiosas, ¿viste? Eran bombas de chocolate, eran libros de Groucho Marx, eran, o sea, como que la gente enseguida entendía la ironía. Entonces, eso era parte también de traer la alegría, la ironía, otras formas de decir al debate político. Después, sí, es cierto que nosotros en el diálogo, o sea, nosotros eh, básicamente lo que se nos ocurre lo hacíamos. Al no estar en un o sea, no tener que dar cuentas, aparte hay una cosa que nos salva mucho, que es que a nosotros, si hacemos algo, ¿no? Somos la red de Frente Amplista, hacemos una convocatoria, vienen 2, vienen 5, vienen 1000, para nosotros es fantástico igual. Porque no tenemos ni que medirnos, ni que demostrar peso, ni que ganar votos, ni que, ¿no? La verdad que nos saca un montón de energía, de esa energía que tienen que, ¿no? Cuando vos sos un partido, es lógico que tengas que tener votos. En nuestro caso, no. Después hicimos otras cosas también que nosotros creemos que aportaron al frente, que fue, en un momento hicimos un enredo internacional, que trajimos a Manuel Castells, que trajimos a los movimientos, trajimos al Yo Soy 132 de México, trajimos a toda gente de todos los movimientos que pudimos, bueno, América Latina toda, y se vino gente de Francia, bueno, vino Castells, y nos pusimos todos a debatir. O sea, y eso, Castells vino, le escribimos el correo y vino, o sea, ni siquiera le pagamos nada, ¿no? Era como, qué fantástico, nos vino a ver qué era lo que estábamos haciendo. Bárbaro. Pero eso aportaba otras cosas, porque aportaba otras discusiones, ¿no? No sé, lo hicimos en una sala gigante, enorme, que tiene, que la llenamos, obviamente que desbordó, obviamente que Castells presentara una conferencia ahí, era como, pero traía otras cosas al debate, traía otras opiniones, traía, ¿no? Hacía que los políticos y las personas implicadas en esto pudieran escuchar otros términos. Eso también fue bueno, animarnos. Yo siempre me acuerdo de un compañero que hoy no está, que nos decía, ustedes cuando estábamos organizando esto nos decían, no importa, hay que pensar sin límites, porque nosotros el presupuesto o lo que sea, no tenemos nada. O sea que cuando no tenés nada, en realidad podés pensar todo, ¿no? Porque nosotros qué hacíamos después, bueno, tratábamos de buscar financiamiento, de buscar apoyos, de hacer lo que sabíamos hacer, o entrevistas, o conseguir plata con, ¿no? distintas personas, o abrir una cuenta para que la gente aporte, o eso. Y así nos movimos. Yo creo que has mencionado ya varias cosas sobre qué tipo de impactos la red Frente Amplista ha contribuido, ¿no? ¿Hay alguna cosa más que quieras añadir? Tanto eh, como impactos a nivel social como a nivel de apoyo o de apoyo al Frente Amplio. Para mí también, o sea, para mí hay una cosa esencial de las redes que de hecho por algo ayer nos empezamos a organizar para salir en la campaña de nuevo. Es que, a ver, en la campaña pasada, que el Frente Amplio perdió, nosotros, una de las cosas que hicimos, porque la gente en la campaña pasada quería participar también. Y para salir al balotaje, que era la instancia en la que se perdió la última, no, el Frente Amplio no tenía herramientas. O sea, no había herramientas para salir. La gente quería salir a hacer algo y no había qué. Entonces nosotros organizamos las 3 cartas. Imprimimos 3 cartas que eran una para el que votaba al Frente Amplio, una para el que no sabía qué votar y una para el que votaba al Partido Nacional, a la coalición. Y entregábamos las 3 cartas juntas. En las 3 cartas le hablábamos a esas personas y le decíamos por qué nosotros creíamos que era mejor que votar al Frente Amplio.
pero dirigiéndolo bien segmentadito, ¿eh? Mm, Y esas cartas recorrieron todo el país, las imprimimos nosotros, nos endeudamos, bueno, un montón, pero bueno, listo, lo hicimos. mm, Y sobre todo fueron una organización. Cuando algo se queda sin herramientas, en esas elecciones el Frente Amplio perdió por 30.000 votos. Y llamaba a votar el voto a voto, y que consiguiéramos el voto a voto, y yo qué sé cuánto, pero no había con qué. mm, ¿Con qué hablarle a la gente? Vos necesitabas algo para golpear una puerta y decir, mira, yo tengo estas cartas, mm, ¿no? O sea, la mm, excusa de yo tengo algo para decirte, o sea, una herramienta, algo. Y eso fue increíble. mm. Eh, ¿Cómo funcionó? Yo lo que creo es que cada movimiento también obedece como a un momento, a una época. Hoy nosotros no somos los mismos que hace en la campaña, o sea, en el 2002, imagínate, que en la campaña de Pepe tampoco, o sea, somos bien distintos porque sobre todo también tenemos muchas personas que necesariamente se alinearon a partidos políticos. Entonces, también eso debilita lo que fuimos en algún momento. Porque la lógica de los partidos es muy, muy fuerte acá. Entonces hubo mucha gente que dijo, no, bueno, yo para estar en algo y militar por algo, quiero estar en un partido para tener incidencia. Totalmente entendible. Eh, yo no. Yo pienso que ojalá podamos seguir incidiendo desde otro lugar y que aportando desde otro ámbito, que no sea ni el de la estructura, ni el de los partidos, sino que sea distinto, porque la libertad que nos da eso, y sobre todo la fuerza, y sigo pensando lo mismo, ¿no? Uno hacerlo sin aspirar ni a un cargo, ni a un lugar, ¿no? Es muy valioso, digamos. Vosotras desde las redes Frente Amplistas tenéis esta línea de trabajo tan específica, tan especial, ¿no? El ciberactivismo, el activismo, la sátira, la celebración. Y con esto habéis creado esta forma de movimiento que trabaja en paralelo con el Frente Amplio, con el partido, con sus leyes programáticas, con su estructura tan densa, ¿no? Como tú dices, lo difícil que es estar a veces en esta posición de política de partido. ¿Cómo se relaciona? ¿Cómo se produce la relación entre el Frente Amplio y la red del Frente Amplista? Desde estas dos líneas tan marcadas y tan diferentes, ¿no? De trabajo y de... ¿Cómo se produce esta conexión, esta Y capaz que relación? en lugar del cómo, yo te diría el dónde. ¿Dónde se Mm, produce? El dónde se produce es en la calle. O sea, el dónde se produce es en la movilización, el dónde se produce es en el encuentro de las personas, porque eso me es más fácil de responder que el cómo, porque el cómo, cuando uno es un movimiento de estas características es difícil, porque es bastante como, no sé, desdibujado, ¿no? Eh, mm. ¿Cómo? ¿A quiénes llaman? ¿Con quién hablan? ¿Para qué? Para nada, ¿no? O sea, si nosotros tenemos claro que es para nada, estamos bien. O sea, si nosotros tenemos claro que nuestro aporte es al Frente Amplio, ¿por qué, por ejemplo, las redes hasta ahora no han salido ni hemos hecho nada? Porque había una disputa de candidatos y nosotros no disputamos candidaturas. Entonces, ahora que el Frente Amplio tiene su fórmula, seguro vamos a empezar a resurgir, ¿no? O sea, y haremos algo. Pero también es buenísimo porque el Frente Amplio, desde que nosotros empezamos, ahora cambió un montón. Y ahora es mucho más cercano, y ahora la comunicación es mucho más fluida, y ahora, o sea, también eso es muy bueno. Que no sé si fue por nosotros, fue por la gente en todo caso, no por nosotros. Nosotros tuvimos una idea, la llevamos adelante y fantástico, pero fue la gente la que se puso en la calle, se puso en juego y también hizo eso. Yo creo que el Frente Amplio haya tenido estas
esta gran campaña, esta gran votación que tuvo ahora, todo eso es producto de avances que tuvo la propia estructura, la propia, ¿no? De apertura también, eso es muy bueno. Y nosotros aportaremos ahora lo que podamos en la campaña, siempre con la misma lógica de que sea algo celebratorio, que sea algo, y que nosotros donde veamos, por ejemplo, claro que las tres cartas no eran una celebración, eran un momento de que necesitábamos hacer algo y salimos, ¿no? Pero nosotros, por ejemplo, cuando hacemos eso no le pedimos permiso al Frente Amplio, ni siquiera le avisamos, lo hacemos, porque no se trata de pedir permiso, ¿no? Los Frente Amplistas, en realidad somos Frente Amplistas, creemos de esto, y lo hacemos y punto, no le pedimos ni permiso ni plata, ¿no? O sea, yo creo que eso nos avala por sí mismo, ¿no? Yo qué sé, también, o sea, a mí me han invitado a formar parte de estructuras del Frente Amplio y todo eso, y yo siempre dije que no, pero no por una cuestión de, de que no creyera que era importante estar ahí. Claro que es importante estar ahí, pero yo no, porque a mí me gusta más el otro lado. Y creo que puedo aportar más desde el otro lugar, que siendo parte del carozo central de la estructura. No sé si te respondí, pero bueno, más o menos. A mí me queda, yo creo que nos empieza a Interesante. quedar claro, ¿no? Que es un trabajo en paralelo, como hacia un mismo horizonte, pero sin necesidad de de ese sentarse a crear estrategia o planificar conjuntamente, sino más bien es casi como un baile acompañado, ¿no? Y Exacto. quería preguntarte, en algún momento en el que quizás el Frente Amplio no lo estuviera haciendo, no si hubiera salido de ese horizonte y estuviera tomando caminos o atajos que quizás la red frente amplista no estuviera tan de acuerdo con ese tipo de giros. No sé si esto se ha dado y en caso de que se haya dado, que haya habido una diferencia en términos de opinión o de estrategia, eh, ¿cómo habéis actuado en esas situaciones? Bueno, pero que eso fue cuando explotamos. Eso fue lo que Pues, pasó cuando nosotros explotamos, fue por eso, porque el Frente Amplio tenía esta postura, era después del primer gobierno de Tabaré, donde yo contaba esto de que habíamos hecho todo bien. Entonces, como habíamos hecho todo bien, era lógico que la gente pensara que íbamos a ganar. Y nosotros no estábamos tan seguros de eso, Mm, de que porque mm, habías hecho las cosas bien fueras a ganar. En realidad había que ponerle pasión a la mm, política. mm, mm, mm. Y entonces, ahí fue que, y se notó enseguida porque la gente nos desbordó a nosotros, no solamente al Frente Amplio, a nosotros, que la estábamos convocando, ¿no? La gente quería estar, quería hacer y quería defender su gobierno. Mm. Entonces, eso fue los momentos tensionantes, digamos, ¿no? Después, claro, después recibíamos llamadas absurdas del Frente Amplio, que tipo te llamaba a la Comisión de Comunicación y te decían ponerle, ustedes que son las redes, ¿no podrán organizar algo para? Y nosotros, y no somos un delivery de movilización. Las movilizaciones las planeamos nosotros cuando nos parecen, o sea, tenía que haber algo más. Mm, ¿Viste? Pero siempre se estaba la ilusión de que, bueno, ahí van a aparecer las redes y van a hacer algo. mm, En la campaña pasada lo hicimos, así aparecimos de pronto y generamos una movilización tremenda con el sello de las redes. Este, Seguramente en esta hagamos algo, pero ya es distinto. Ya no es el mismo movimiento que cuando surgió, porque todos aprendimos, porque también el Frente Amplio cambió mucho y es buenísimo. Para mí es otra, ¿no? Está mucho más cerca. Aprendió de haber tenido un gobierno y de haberlo perdido. Aprendió, ¿no? Aprendió mm, mucho y todos nosotros también. Y, y mm. creo que esas son como las cuestiones. Me gusta mucho esta imagen que vos planteás como del baile, ¿no? Es así, a veces es acompasado, a veces no, pero sobre todo sabemos que vamos, que el objetivo es el mismo, Ujú. que lo que queremos es bailar, pero bueno, hay que buscar los ritmos, capaz.
¿Puedes explicarnos un poquito más, Andrea, de ese momento de explosión, de esa tensión? ¿Qué es lo que produjo esa explosión? Un poquito más de ese momento de cuando el baile de alguna manera estuvo a punto de... Y lo que produjo esa explosión era en ese momento que el Frente Amplio no estaba, o sea, tenía todo su juego planteado en relación a un gobierno y en ese momento no apostaba a la movilización. Le parecía que no era necesaria la movilización y ahí era donde de pronto hubo un poco de desacomodo entre esto de partido y movimiento, ¿no? Y entonces nosotros pasamos, nuestros principales aliados ahí, por ejemplo, fueron los comités de base y no tanto los partidos políticos. Pero los comités de base querían hacerlo, querían salir. Y ahí eran graciosas las cosas que pasaron, yo qué sé. Porque ponerle las redes frente amplistas, sí, claro, nos movíamos en ese momento a partir de las redes sociales, que era cuando tuvieron su explosión también. Y los dirigentes de pronto pensaban que lo que había que hacer era poner computadoras en los comités. Y eso era gracioso, ¿no? Porque no era. No se trataba de eso. Se trataba de generar ese movimiento y también de trabajar con una base de confianza muy importante. Para mí, esa es de las claves también de las redes, ¿no? Eso de que nosotros proponíamos algo y que después lo que pasara, pasara. Nada iba a ser malo, ¿no? O cualquier actividad que nosotros proponíamos siempre tenía que ver con que las personas fueran las protagonistas. Eso también era bueno. Sí, y aquí entras en algunas, a lo mejor de las, de los mimbres que hacen de esas estrategias unos textos maravillosos. Em, y entonces quiero indagar un poquito más en las estrategias que habéis llevado a cabo, que son tan, bueno, tan necesarias y tan subversivas y tan basadas en la celebración, en la alegría, en la creatividad, la sátira, ¿no? ¿Y qué retos encontráis o cómo fomentáis la participación? Y quizás esta pregunta es también más dirigida hoy en día, en el que actualmente y nosotros en Europa vemos mucho que hay una desmovilización más que una movilización y hay una desmotivación en los movimientos sociales y esto es una generalización, bueno, pues por diferentes motivos, ¿no? Entonces, ¿cómo sostenéis la participación y la motivación? Esa es una pregunta muy, muy difícil, porque, porque nosotros, a ver, no somos un grupo de gente que estratégicamente se puso a pensar cómo vamos a hacer para lograr que, no sé, incidir en, no pasó así, pasó al revés. A nosotros nos pasó que lo hicimos, funcionó, porque teníamos muchos oídos, digamos. En este caso funcionó lo que estábamos planteando y después lo empezamos a pensar por qué pasaba. Entonces, yo hoy, por ejemplo, que ayer empezamos a pensar cómo vamos a salir en la campaña. No sé cómo que seguramente no nos vaya mal en el sentido de que venga, que lo que planteemos tenga sentido. Pero no es como que nosotros estamos pergeñando cómo hacer para que esto se mantenga, ¿no? Mm, mm, Nosotros logramos instalar una marca, que son las redes frentamplistas, que es un sol, una marca, mm. está, y que la gente sienta que ahí hay un espacio donde pueda Sí, existir, participar, y nuestras convocatorias, obvio que son abiertas. mm, Cuando empezamos así, lo que hacemos es una convocatoria, una reunión abierta. mm, Y viene gente que, hola, mucho gusto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy de mm, las redes, yo también. mm, ¿No? O sea, como que no está, y juntos pensamos. mm. Y Entonces, sí, sí, disculpa. No, dale, dale. quería, porque sí,
entiendo bueno, también me parece fascinante esa forma tan orgánica de trabajar. Y quizás a lo mejor mi pregunta iba en la línea de, habéis utilizado estrategias muy concretas que tienen que ver con la creatividad, ¿no? Con la alegría, con la celebración, con la sátira. ¿Qué impacto crees que tienen esas estrategias más bien en esa movilización que habéis conseguido? En que la gente participe. Has dicho algunos elementos como, por ejemplo, la gente es protagonista, ¿no? O la gente que va allí es protagonista, trae su bandera y luego crea algo colectivo. Esa es una de las cosas que me llevo de lo que has mencionado. Pero, ¿qué más te parece que ha sido relevante qué más te parece que aportan esas estrategias a la movilización, digamos? Mira, yo creo que de las cosas más, no sé, de lo que la gente más busca en este momento, que lo pienso también, porque uno es una persona en todos los ámbitos, ¿no? Eh, que también lo pienso en relación a la innovación o a los trabajos que yo hago de co-creación y de los laboratorios, yo qué sé, que también tienen un poco que ver con eso. Que nosotros somos como una especie de experimento en algunos casos, porque en esto de que la gente es protagonista o que la gente es la que no es nada menor. O sea, porque la gente necesita, o sea, en los espacios que nosotros promovemos, que la celebración esté en el centro, o que sea algo divertido, o que la gente la pase bien, no quiere decir que los otros ámbitos no sean necesarios, quiere decir que tiene que haber un ámbito donde la política no sea una cosa pesada, no sea una cosa abrumadora, no sea una cosa de que estén discutiendo sobre, no sé, eh, X tema muchísimo tiempo, ¿no? Y absurdo muchas veces, pero bueno, disputas de poder, disputas de sectores. Quiere decir que en la política podemos hacer cosas distintas. Y eso yo creo que es la gran clave de todo esto. Cuando pienso lo que hicimos y cuando pienso, bueno, qué desafíos podemos tener hacia lo que viene, ¿no? Y hacia lo que viene los desafíos son los mismos también. Son, bueno, cómo pensar actividades donde las personas puedan decir o puedan hacer y sean como realmente el centro de esa actividad. No nosotros, las personas que van, ¿no? Y que lo que dicen y plantean haga un sentido a todo. Y también que le aporte. A nosotros cuando hacíamos actividades y se llenaban de dirigentes, de pronto no eran los mejores, pero los dirigentes podían ir y escuchar otras cosas, ¿no? Por eso digo que a veces no tenemos todas las respuestas, ¿eh? Y Andrea, con respecto a las estrategias que el Frente Amplio, que las redes Frente Amplistas, perdón, habéis desarrollado, nos has contado algunas que son, bueno, casi marcas y señal de vuestro tono, ¿no? De lo que es la cultura de las redes Frente Amplistas. ¿Cómo han ido transformándose y adaptándose a los tiempos de hoy? Y la pregunta quizás es, ¿cuáles son las estrategias de convocatoria o sí, qué tipo de actividades hacéis hoy bueno, con el contexto y el mundo que hoy habitamos? Bueno, esa es otra difícil porque nosotros hoy, bueno, siempre estamos con esto que yo decía, esperando que pasen las disputas electorales, que el Frente Amplio tenga sus candidaturas comunes para poder apoyar al Frente Amplio en su conjunto. A nosotros no nos interesa como hacer acciones como redes frente amplistas apoyando a una candidatura o a otra, sino que bueno, ahora ya tenemos una fórmula presidencial que llaman Orsi y Carolina Cose. Vamos a hacer seguramente actividades apoyando a esta fórmula y las estamos pensando. O sea, y en lo que nosotros vamos a pensar, en nuestro primer pensamiento que empezó ayer es, bueno, ¿a quiénes vamos a convocar para empezar a mover esto? Entonces estamos retomando las viejas listas de las redes frente apristas para decir, bueno, vamos a convocar y seguramente lo haremos utilizando las redes sociales y utilizando las herramientas que tenemos hoy,
que yo quiero decir que nosotros en algunos casos fuimos muy pioneros, porque fuimos como los primeros en utilizar, por ejemplo, el WhatsApp como un canal de comunicación político, ya hace mucho, no me acuerdo cuántas campañas lo usamos, pero ya lo usamos desde hace mucho tiempo. Y siempre con esto de responder cuando las preguntas vienen, o sea, como que ser muy cuidadosos cuando la gente nos pregunta algo, nosotros responder, no un chatbot, o sea, responder muy personal y muy teniendo en cuenta lo que nos están preguntando. Y eso requiere mucho trabajo. Requiere no solo una persona que pueda tener esa capacidad, o dos o tres, o lo que sea, pero la capacidad de entender a la persona que pregunta y responderle dedicadamente. Y eso también tiene que ver de nuevo con poner a las personas en el centro. Para nosotros cada pregunta o cada cuestión es un tema, cada contacto que hacen con nosotros es un tema muy importante, porque esa es la forma, ¿no? Si vos me decís qué estrategia vamos a plantear, y nosotros vamos a volver a plantear la estrategia de que las personas sean protagonistas, de que las personas se sientan parte, que las personas tengan algo para decir y para hacer, que cuando hacemos una actividad las personas puedan ser singulares, ¿no? Ya no vamos todos atrás de una pancarta, ni tampoco todos llevamos nuestro reclamo individual. Tratamos de construir un colectivo, pero es algo que aparece y desaparece. No estamos todo el tiempo nosotros. Nosotros sabemos que vamos a estar ahora. Y después la gente nos identifica, sí, bueno, nos identifican así como ustedes nos identificaron, pero no estamos todo el tiempo, porque no lo precisamos, porque aparte tampoco somos cuando nos reunimos a sacar una declaración, nosotros tenemos cantidad de declaraciones, epístolas, no sé, como cantidad de posicionamientos, pero los hacemos en conjunto. No parecemos, porque no tenemos una estructura. No somos una estructura que se pueda, eh, eso es lo lindo de las redes para mí, y lo atrapante, que no somos como algo clásico, ¿no? Cuando nos preguntan, ¿ustedes las redes? Y no sé, yo qué sé, preguntar a las redes, nosotros, la verdad, tendríamos que reunirnos y ver qué hacer. No tenemos posicionamientos. Y entonces, así un poco para ir cerrando, Andrea, bueno, uno de los tónicas que vemos en nuestras sociedades en general es la apatía política, ¿no? El desencanto político, cada vez hay menos movilización, menos, la gente está menos interesada porque piensa que la política realmente no va a cambiar sus vidas. Entonces, me ha parecido que tu creación en el Laboratorio de Innovación Ciudadana parte la finalidad de este laboratorio de innovación ciudadana es movilizar a la población, ¿no? Hacerla más participar, tener que tengan más conciencia política. ¿Es cierto esto? ¿El laboratorio de innovación ciudadana tiene estas funciones o está creada para Bueno, estos? bueno, a ver, en el laboratorio de innovación, primero, yo soy funcionaria pública desde hace muchísimos años y, y creé y promoví el Laboratorio de Innovación Ciudadana ya en el periodo anterior, ya tiene 8 años el laboratorio. Y quiero decir que me inspiré en el laboratorio, en el Media Lab Prado de Madrid, donde estuve un mes trabajando y haciendo una residencia con otros 2 laboratorios del sur también de América Latina, que era uno de Santos, que queda al lado de San Pablo, y otro de Argentina, de Santa Fe. Esos 3 laboratorios salimos de ahí, los 3 diciendo, nosotros, esta experiencia es maravillosa, la del Media Lab, pero la nuestra tiene que ser una experiencia distinta porque nosotros tenemos muchísimos problemas de desigualdad. América Latina es uno de los territorios más desiguales, es el territorio más desigual a nivel mundial. Nosotros no podemos
dedicarnos a los temas de innovación sin incorporar los problemas de la desigualdad. Los tres salimos igual, o sea, los tres laboratorios se crearon igual y los tres somos muy hermanos en eso. Y el laboratorio tiene esa impronta, tiene una impronta de trabajar con temas muy cercanos a la ciudadanía y solucionar y prototipar para escalar problemas más cotidianos. Pero eso tiene que ver como con también el equipo es muy participativo, tengo un equipo muy diverso, pero eso ya es en el ámbito mío laboral, digamos. Yo soy la misma y obviamente actuamos ¿no? Como digamos, como en distintos ámbitos, pero digo, no me puedo cambiar, ¿no? O sea, soy la misma persona. Pienso esto acá, también lo pienso para otro lado. Y el laboratorio, la verdad que está siendo una muy buena experiencia. Hoy estamos ubicados en un parque, esto no tiene que ver lo quiero separar de la parte de la política, porque si no se complica, pero hoy estamos ubicados en lo que era un viejo mercado, que tiene 14.000 metros cuadrados y es un parque techado y nos desafía todos los días porque, por ejemplo, ahora en vacaciones de invierno, por eso tengo esta gripe, tuvimos más de 50.000 personas que nos vinieron a participar. Y es un desafío hermoso, realmente. Hermoso porque bueno, tiene mucho, si querés, otro día hablamos del lab, pero el lab tiene mucho, ¿viste? Tiene en la democratización de la tecnología, tiene el acercamiento de los laboratorios de niñas y niños para construir la ciudad, la opinión de los niños en la construcción urbana de la ciudad. Tiene como muchísimas líneas de acción que las fuimos creando, muy permeables a la sociedad y también muy cercanas y muy situadas. El laboratorio es un laboratorio de innovación situado. Pero ahí a Sí, sí. veces me complica un poco hablar del trabajo y hablar Sí, de las redes, entendemos. Sí, 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 claro. porque si no pasa como que, o sea, yo soy la misma, podría ser un hilo conductor, Yo creo que la pero pregunta. otros lo pueden entender mal. Ok, ya, ya. Sí, quizás a lo mejor iba un poco. Claro, a veces cuando en España se habla de participación ciudadana, muchas veces eso corresponde a ciertas entidades más sociales y más a lo mejor vinculadas a lo que es el incremento de la participación, movilización social, ¿no? En lugar de, yo entiendo lo que hacía el Media y seguro que Carol también, que tenía esa otra función que es más de prototipar, de experiencias Mm. también participativas, pero como de otra índole, estoy entendiendo. Vale, muy bien, muy bien. Pues yo quisiera entonces volver, porque hay algo de la cualidad de las redes que me parece muy interesante, de esa fluidez, y quería leerte una cita, y creo que esta cita que encontramos en una entrevista que hiciste en YouTube, em, esta cita dice algo de esa cualidad fluida, ¿no? Es una entrevista que hiciste para la Fundación para la Democracia Sí. y decías, ¿cómo vamos a seguir transformándonos para no ser una cuestión instituida o constituida y continuar siendo un movimiento instituyente? ¿No? ¿Me puedes decir algo más de eso? Aunque creo que ya has mencionado, pero algo más de esa naturaleza instituyente y esa cualidad de movimiento. Y sí, lo que pasa es que para mí esa noción sigue estando en el centro, ¿no? Y es como, como el debate permanente. Eh, lo que pasa es que cuando yo dije eso hace 8 años, todavía no tenía compañeros míos que estaban en las redes que habían decidido formar un partido político, Ujú, ¿no? Hoy tengo compañeros míos que están en las redes que decidieron formar un partido político. Entonces, ahí es donde, o sea, yo creo que ellos fueron por un camino que tiene que ver con lo instituyente, ¿no? Y, digamos, con lo instituido, ujú, con,
con los movimientos que, bueno, ya están ahí, son los sectores, son los que deciden, ¿no? Están ahí, son parte del partido en su estructura. Y yo creo que las redes tienen que ser un movimiento, llamémosle hoy redes frente amplistas porque seguimos existiendo, pero pueden ser otros movimientos, ¿no? Que lo que hagan sea aportar desde otro lugar, siempre en una característica de ser un accionar y un hacer como que ese sea el motivo, y no el motivo de estar en una mesa decidiendo cómo se instala un partido. Yo creo que esta es una pregunta súper interesante, sigo pensando lo mismo, por suerte. Este, y es de las más difíciles de hacer, porque es de las más difíciles de sostener, porque las personas a veces también precisan estar en movimientos más instituidos, porque, ¿no? Tienen, por eso, porque si vos, alguien me dijo la otra vez, bueno, pero con las redes movíamos miles de personas, pero al final a la hora de votar eso no se veía. Y para mí estaba bien, ¿no? O sea, estaba bien que no se viera a quién van a votar esa gente. Iba a votar el Frente Amplio, pero no a los sectores. Entonces, estas personas deciden formar un sector, como si que ese acumulado pudiera ir todo para ahí. Y de hecho no fue. Este, yo creo que es interesante, para mí fue totalmente respetable, ellos siguen siendo mis amigos, los quiero, o sea, está fantástico que se eligieron ese camino. Yo no lo elijo, porque sigo creyendo que la independencia, así como sigo pensando que las personas independientes en el Frente Amplio son muy importantes, no decir a quién se vota y no hacer campaña particular, creo que es muy importante. Creo que da un lugar como de unidad o como también de sentido, ¿no? Hace como un sentido. Antes los independientes, a mí me da risa esto, antes los independientes eran realmente personas independientes. Los independientes eran personas referentes políticos, ¿no? Hoy, en cada vez que hay una elección, hay gente que se dice independiente con fulanito, independiente con menganito, siempre hay independiente con alguien. Y yo en eso no entro ni de casualidad, ni de casualidad. Yo me siento independiente, por supuesto que voto, por supuesto que participo de las cosas que me parecen, pero no necesito identificarme con ningún sector. Muchas gracias, Andrea. Es fascinante todo el ir conociendo poco a poco. Y bueno, es lo que tú dices, otro día hablaremos del laboratorio, pero bueno, es que realmente tenemos un tiempo. Y entonces, así como para cerrar hoy, si hubiera algo que tú que realmente destacaras de lo que has aprendido de tu trabajo y que te gustaría compartir con los movimientos sociales en Europa, ¿qué sería? Algo de tu experiencia, de tu trayectoria, de tu increíble Mira, trayectoria. para mí, de lo que más aprendí yo es, sobre todo cuando hablo del Frente Amplio, cuento del Frente Amplio, o esto, lo aprendí como en el diálogo, ¿no? Que es que cuando uno habla de consenso, o cuando uno habla de llegar a acuerdos, alguien tiene que ceder una parte. No hay acuerdos posibles